Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al radar de esta semana. Soy Pablo Gil, hoy no cuento con Guillermo, hemos tenido que cambiar un poco el formato por temas personales míos, pero lo interesante, vamos a hacer el repaso de lo más relevante de la semana y analizar cómo se están comportando los distintos activos. Dentro de lo que es el resumen de los datos que se han publicado, en Estados Unidos han sido eminentemente negativos. ¿Por qué? El PIB del cuarto trimestre salió en un dato de 1,4% de crecimiento, que es muy por debajo de ese consenso de 2,8% esperado. La mayoría de los analistas achacan a este mal dato el motivo de el shutdown del gobierno americano, ese periodo largo de 41-42 días donde el gobierno estuvo cerrado y que de alguna manera ha impactado de forma severa en el cálculo del último trimestre del año. Pero es que aparte de eso los datos de PMI de febrero tampoco han salido buenos. Por ejemplo, el de manufactura en 51,2, se esperaba 52,4 o veníamos de 52,4. El de servicios ha salido 52,3, se esperaba 53 y al final eso se traduce en un PMI compuesto que se queda en 52,3 cuando veníamos del mes anterior en 53,0. No son datos desastrosos, pero evidentemente denota un deterioro en las previsiones de lo que pueda ocurrir. Además salen otros datos como los pedidos a fábrica de diciembre, que también han sorprendido negativamente con un menos 0,7 cuando veníamos de un dato anterior de más 2,7. Y tal vez uno de los datos que más interés ha suscitado ha sido la inflación general, medida como PCE o Personal Consumption Expenditure, que es la métrica que normalmente más le gusta usar a la Reserva Federal y que ha repuntado en términos generales de 2,8 a 2,9, alojándose un poquito más de ese objetivo previsto del 2%, y que deja en una situación un poco complicada a la Reserva Federal de cara a justificar recortes de tipos de interés. Pero si una noticia ha sido claramente la más distorsionadora de todas, ha sido la sentencia por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos que considera que parte de los aranceles que previamente había impuesto Donald Trump son ilegales porque se ha utilizado para justificarlos una ley que de alguna manera no aplica. El fallo es un revés legal para la Casa Blanca y abre dudas sobre el margen del Ejecutivo para seguir utilizando determinadas herramientas comerciales. Sin embargo, lejos de moderar su postura, Donald Trump ha reaccionado de una forma inmediata, primero anunciando un arancel global del 10% a todas las importaciones del mundo, enmarcándolo bajo otra base legal que permite sortear estas restricciones judiciales y que va a tener un periodo de utilización de 150 días mientras articulan otros argumentos y otras leyes que justifiquen lo que están haciendo. Y la verdad es que en cuestión de muy pocas horas, en lugar de un 10%, se anunció que sería de un 15% el arancel global para todo lo que importa Estados Unidos. De alguna manera está mandando una señal clara de que su estrategia proteccionista no solo no va a reducirse, sino que va a continuar, se va a intensificar pese al revés de los tribunales, y la rapidez con la que ha reaccionado creo que está siendo interpretada como una idea de mantener la presión negociadora y demostrar su capacidad de acción política. Recordemos que este año tenemos elecciones de medio término, lo cual complican aún más las cosas. La reacción internacional ha sido de preocupación contenida. Dependiendo de qué miremos, China ha advertido que evaluará contramedidas si el impacto se materializa. La Unión Europea ha pedido diálogo, pero ya estudia respuestas coordinadas. No quiere ratificar el acuerdo que se alcanzó el año pasado. Hay economías muy expuestas al comercio con Estados Unidos, como es el caso de México y Canadá, que muestran inquietud por un posible efecto sobre sus exportaciones.
El escenario inmediato diría que apunta a más fricción verbal, más presión negociadora, aunque todo ello dentro de un marco de escalada de momento controlada. Si nos vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo se traduce esto en los gráficos, lo que nos encontramos es una reacción claramente negativa por parte del SP500, pero que, como podéis observar, no cambia sustancialmente lo que lleva ocurriendo mucho tiempo. Estamos hablando de que la bolsa americana desde prácticamente mediados de octubre no ha hecho nada. Es decir, estamos hablando de movimientos al alza y a la baja, pero que en el fondo no ofrecen una ganancia porcentual. Con lo cual me atrevería a decir que seguimos en un entorno meramente lateral o de consolidación, cuyo suelo por abajo podría estar en torno a los 6.680, teniendo en cuenta la alineación de todos los mínimos decrecientes desde que empezó el año, y luego por arriba el techo en los 7.040, 7.035 puntos, teniendo en cuenta todos los máximos que respetan esta directriz desde prácticamente el mes de noviembre del año pasado. Poca novedad, pero reacción claramente negativa. Y en el caso del Nasdaq 100, aquí volvemos un poco a la misma situación. Estamos a los mismos precios que estábamos en septiembre del año pasado. Ya han transcurrido muchos meses desde entonces y el Nasdaq no ha sido capaz de hacer nuevos máximos crecientes. La clave, como hemos mencionado en las últimas semanas, sigue estando en la cota de los 23.850, 24.000 puntos. Mientras no se pierda ese soporte, no hay ningún problema. Pero si se llegase a perder este soporte, lógicamente se activaría la figura doble techo y eso nos llevaría a atacar cotas cercanas a los 21.500 puntos, generando una primera corrección significativa que no habríamos visto desde prácticamente el mes de abril del año 2025, cuando se anunció la guerra arancelaria. Así que vigilad de cerca esa cota de 23.850 a 24.000, y por arriba, para despejar el problema y salir del área de consolidación lateral, necesitaríamos conseguir cerrar por encima de los 26.230. Si nos vamos al bloque de datos de Europa, lo que nos vamos a encontrar es unos datos que en general han sorprendido positivamente. El PMI compuesto pasa a 51,9 desde 51,3, es una ligera mejora, y en este caso además mejoran tanto el sector manufacturero, que ha conseguido superar de nuevo la cota de 50 con ese último dato de 50,8, como el del sector servicios, que sube 2 décimas de 51,6 a 51,8. En Europa el comportamiento de las bolsas sigue siendo mucho más estable y más positivo que en Estados Unidos. El Eurostoxx 50, como veis, viene de marcar nuevos máximos históricos, ha conseguido superar la última cota de resistencia, los mínimos son crecientes y ahora mismo el primer punto de apoyo estaría en torno a la directriz, que no está muy lejos de esa zona pivote de los 5.890, 5.900 puntos. En cualquier caso, correcciones a esta zona invitan a buscar operaciones nuevamente alcistas, porque la estructura mantiene un movimiento claramente positivo desde que se marcaron los mínimos en abril de 2025. Esto mismo ocurre con el IBEX, donde la estructura sigue siendo claramente positiva, con menor recorrido ahora hasta la banda superior, que actúa de resistencia, pero como veis con una secuencia de máximos y mínimos muy sana. Y si nos vamos al DAX alemán, que fue el índice que se quedó muy atrás durante el año pasado, todavía la ruptura del techo al alza y el apoyo posterior en la zona del 38-50% de Fibonacci sigue estando vigente, y por tanto no debemos cambiar nuestro objetivo por arriba en la zona de los 26.200 puntos. Vamos ya con el bloque de los países asiáticos. Sabemos que China está celebrando el fin de año y que por tanto no está publicando datos, pero en Japón hemos visto una secuencia de datos que son claramente buenos, sobre todo por el lado de la inflación. Estamos hablando de que por fin, después de varios años, casi 3 años, la publicación del dato de inflación general cae hasta el 1,5% desde el 2,1%, y la subyacente, la que no computa ni alimentos ni energía, baja de 2,4 a 2%. Por tanto, estaríamos ya dentro de los objetivos del Banco Central de Japón, lo cual le quita un peso de encima a la hora de determinar qué tipo de política monetaria tiene que seguir. Ya sabéis que la primera ministra Sanae no veía con buenos ojos el endurecimiento monetario que llevaba a cabo el Banco de Japón. Ahora, con estos datos de inflación, probablemente el Banco de Japón se tranquilice y no hable tanto de seguir subiendo las tasas de interés. Además de eso,
El PMI, que nos ayuda a mirar un poco la actividad económica en Japón, ha salido en términos de compuestos, manufactura más servicios, en 53,7 a 53,8, es decir, una décima mejor, pero ya de por sí estaba en cotas que son cotas que de alguna manera justifican un crecimiento económico bastante sólido. Por tanto, como digo, en el lado de Japón las noticias siguen siendo de momento muy positivas, pero especialmente gracias a esa contracción en la presión inflacionista. El Nikkei está todavía en fase de consolidación o ligera corrección bajista. Como veis, venía de un movimiento muy potente al alza que se generó tras las elecciones donde ganó la primera ministra, y si miramos el inicio de año, pues acumula una subida de más de un 10%, que incluso llegó a apuntarse un 16% en un momento dado, en el punto más álgido, con lo cual para mí esto es simplemente un proceso correctivo que, si se llegase a extender hacia cotas de 55.000, ofrecería una gran oportunidad de inversión. Por el lado de China hay pocas novedades. Seguimos en un entorno muy lateral, como podéis observar, sin avances significativos ni por arriba ni por abajo. La zona que debemos vigilar como soporte va de los 8.680 a los 8.870 puntos, la parte de arriba entre los 9.575 y los 9.730 puntos. Mientras no salgamos de este rango de consolidación lateral, creo que es muy pronto para buscar extensiones u operativa de direccionalidad, porque como veis ya llevamos inmersos en este proceso prácticamente desde verano del año pasado. Merecería la pena que miremos también cómo están reaccionando el dólar yen ante la situación actual. Ya veis que se acercó en su momento a la cota de 160, eso provocó toda esa dinámica narrativa de que el Banco de Japón podía estar incluso coordinándose con la Reserva Federal para intervenir el dólar yen. Eso provocó este movimiento severo a la baja. Luego llegaron las elecciones en Japón, que fueron muy bien percibidas por parte del yen, pero en el fondo estamos en el mismo movimiento que estábamos antes, mínimos crecientes con un soporte muy interesante en torno a 152 aproximadamente, donde confluyen tanto la directriz como la parte de arriba del triángulo que se rompió, y los últimos dos grandes mínimos del par están todo en torno a esta zona, con lo cual atentos a 152. Si se rompiese ese suelo, es muy probable que el yen se fortalezca más, y por arriba ese movimiento parece que está capado de alguna manera por las intervenciones supuestas que hará el Banco de Japón si el yen se debilita lo suficiente como para poner en entredicho el riesgo de rupturas de 160. Por el lado del eurodólar también estamos viendo cierta estabilidad. El mercado rompió con mucha claridad la formación triangular al alza, desatando proyecciones hacia cotas de 1.22, 1.23. Después de ese movimiento hubo un pullback también muy obvio, y ahora lo que estamos viendo es un retesteo de esa zona en torno a 117,5, 117,60. Mientras se mantenga por esta cota, sigue vigente la directriz alcista, la antigua zona pivote, y no habría que cambiar los objetivos a favor del euro contra el dólar en principio. ¿Qué más nos queda? Yo creo que merece la pena que hagamos un repaso a la situación geopolítica antes de analizar lo que está pasando con el petróleo, con el oro, con la plata y con las criptomonedas. Desde este punto de vista, vamos por bloques, ¿no? Groenlandia, que a veces está como en primer plano y otras veces se nos olvida, pues el foco sigue presente y se ha reactivado últimamente por un episodio de fricción entre Washington, Copenhague y Nuuk. La propuesta estadounidense de enviar un buque hospital al territorio autónomo fue rechazada de forma tajante por las autoridades groenlandesas y danesas, que consideraban que era un movimiento totalmente innecesario y unilateral. Ese gesto ha vuelto a poner de manifiesto algo, ¿no? Que hay una sensibilidad política que rodea la isla y que confirma el interés estratégico que sigue mostrando Estados Unidos sobre este pedazo de hielo, porque realmente el Ártico sigue siendo un objetivo muy presente para Donald Trump. Y aunque las partes mantienen canales de diálogo abiertos, el episodio lo que pone de manifiesto es que aquí hay un punto caliente todavía y de potencial fricción futura dentro del bloque occidental. Por otro lado, tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia. El conflicto sigue en una especie de bloqueo estratégico. Las conversaciones que se han celebrado recientemente en Ginebra entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos lo que han vuelto a demostrar es pocos avances claros, con el principal escollo centrado en las exigencias territoriales de Moscú, que por supuesto Kiev está rechazando de plano.
Sobre el terreno no hay grandes cambios, continúan los ataques rusos contra infraestructuras energéticas, mientras que Ucrania afirma haber recuperado posiciones en algunas zonas del sur del país, lo que mantiene en el fondo el frente militar con movimientos por ambas partes, pero que no altera mucho el equilibrio general. En el plano político hemos oído a Zelensky que ha endurecido el tono al advertir que Rusia está actuando como si el conflicto ya estuviera metido en dimensiones globales. De hecho, habla de la Tercera Guerra Mundial. Y lo que refleja es una preocupación por la falta de una salida negociada a corto plazo. También hay tensiones dentro de Europa en torno al apoyo financiero y militar a Kiev. Eso produce un nuevo elemento de incertidumbre. Bueno, la situación muy compleja, no muy distinta de lo que llevamos registrando durante los últimos trimestres, pero evidentemente las nuevas reuniones podían haber dado un resultado más esperanzador y no parece que sea así. En el plano de Gaza e Israel, la situación también se mantiene en una calma muy frágil y tensa. Los esfuerzos diplomáticos siguen centrados en cuestiones humanitarias y en la gestión de la posguerra, pero lo cierto es que no hay avances políticos de fondo. El principal riesgo continúa siendo la volatilidad sobre el terreno. Cualquier incidente puntual podría romper ese equilibrio que hemos alcanzado y al mismo tiempo pues existen tensiones internas desde el lado palestino sobre cuál va a ser el control futuro de Gaza y quién va a gestionar la famosa reconstrucción de la franja. Un factor que complica, como es lógico, pues esa estabilidad a medio plazo. Y cuando nos vamos a Irán, tal vez uno de los puntos calientes más novedosos, pues durante la última semana el foco ha vuelto a girar hacia la presión militar de Estados Unidos. Washington ha reforzado su presencia naval en la región, ha intensificado el mensaje disuasorio, deja claro que mantiene todas las opciones sobre la mesa ante cualquier escalada vinculada al programa nuclear iraní o a la actividad de milicias aliadas de Teherán en el área de Oriente Medio. Es verdad que hay contactos indirectos entre ambas partes para evitar la ruptura total del diálogo y el tono está ahí, pero cada vez se endurece más. Estados Unidos busca negociar desde una posición de fuerza, como le gusta hacer a Trump siempre, e Irán insiste en limitar cualquier conversación al ámbito nuclear y al alivio de sanciones. Pero, por ejemplo, esas demandas de Israel que afecta a los misiles hipersónicos, pues Irán directamente no quiere ni hablarlo. ¿El resultado cuál es? Pues un equilibrio muy delicado. Por un lado se mantienen abiertos los canales diplomáticos, pero por otro aumenta la presión militar preventiva y eso eleva el riesgo de que haya episodios de tensión o algún error humano que pueda provocar un incidente de mayor calado en la región, con lo cual estamos siempre con la espada de Damocles sobre la cabeza. Y ahora sí, podemos irnos a ver cómo está reaccionando el petróleo, que como es lógico ante este despliegue militar estadounidense ha vuelto a tirar con fuerza y atacar la directriz bajista que marcaba el movimiento desde septiembre de 2023 y aquí es donde tiene que frenarse. Hay divergencias bajistas, estamos en una zona de resistencia muy importante y podría encajar perfectamente el rechazo de los niveles actuales del petróleo hacia cotas más bajas, en cuyo caso el primer soporte se situaría en la cota en torno a $65 barril. Pero si llegase a romperse este techo, si realmente la evolución del conflicto en torno a Irán y Estados Unidos se desmadra, no sería nada raro que empecemos a ver repuntes adicionales que nos podrían meter en la cota en torno a $80-82 barril y eso empezaría a tener claramente repercusiones negativas en el cálculo de las presiones inflacionistas y de las decisiones que tendrían que tomar los bancos centrales a partir de ahí. Aparte de esto, los activos refugio como son el oro y la plata han tenido un proceso correctivo muy intenso como vivimos ya hace unas semanas, pero ya veis que el oro está retomando una zona muy importante de resistencia en torno a los $5.100 la onza y esta ruptura parece que es un catalizador evidente de que nos vamos otra vez hacia los máximos en torno a los 5.600. En cualquier caso, en ningún momento se ha consolidado una ruptura de la línea de tendencia alcista en la que estábamos inmersos desde prácticamente agosto de 2025, por tanto el oro plantea menos dudas y en el lado de la plata sí podríamos decir que está siendo un poquito más reticente a la hora de romper por arriba porque lo que tiene que liberar en términos de resistencia es la cota de los $8.000
8.600 a 9.185 puntos. Si viésemos que la plata consolida la ruptura de esta zona, podríamos decir o aseverar que es más probable, como hemos hecho con el oro, que volvamos a atacar la zona de máximos, pero aquí todavía creo que hay que ser un poco prudentes porque, como digo, no se ha liberado ese techo claramente y por tanto creo que la fase de consolidación o corrección lateral que vive la plata todavía está vigente. Y ya por terminar, vámonos con las criptomonedas que están siendo grandes protagonistas del proceso correctivo. Hablábamos en la semana pasada que Bitcoin y Ethereum habían entrado en una especie de consolidación triangular bastante estable y que a raíz de esa consolidación podíamos decir que no había acabado el movimiento a la baja, porque este tipo de figuras son de continuación y no de cambio de dirección. Ahora da la sensación de que comienza a romperse esa estructura triangular a la baja y eso abre la expectativa de primero atacar el mínimo anterior en torno a los 60.000, pero incluso que pudiésemos ver un barrido hacia cotas de 50 a 55.000 y ahí nos encontraríamos en el primer gran soporte que viene del año 2024 y donde probablemente tendría sentido que Bitcoin empiece a reaccionar positivamente y marcar algún tipo de rebote táctico, pero de carácter significativo en términos de puntos porcentuales. Por el lado de por el lado de Ethereum, la situación es muy similar. Hemos resuelto también la estructura de consolidación lateral hacia abajo, lo cual hace que la idea no sea solamente para Bitcoin, sino para Bitcoin y el resto de altcoins. Y en el caso de Ethereum, el primer punto a vigilar serían los 1.750 puntos, que es el mínimo que ha marcado en 2026. Y de no frenarse ahí, no me extrañaría nada que nos vayamos a buscar niveles de 1.400, que son los famosos mínimos que se alcanzaron en abril de 2025. A partir de ahí y hasta los 1.000 hay una zona enorme de soporte estructural en Ethereum que debería frenar el desarrollo a la baja y probablemente sentar las bases para un rebote significativo que incluso se podría extender durante varios meses. Como veis, el criptoinvierno que azota a las criptomonedas no parece que haya acabado, simplemente estamos en una fase más donde tras una pequeña consolidación lateral parece que se rompe el movimiento nuevamente de impulsos vendedores. Yo no creo que todavía se haya acabado y distinguiría claramente el comportamiento de las criptomonedas de aquel comportamiento que vemos en torno al oro y la plata, porque mientras unos mantienen su estructura alcista sin cambios, las criptomonedas sí han roto esas estructuras y denotan una secuencia de máximos y mínimos decrecientes muy claros. El entorno es tremendamente complejo, como podéis ver, con un montón de situación macro compleja de leer, como pasa con los datos de Estados Unidos, con las decisiones que se toman en el plano geopolítico, las reacciones de otros países, situación en torno a Irán. Nos queda la publicación de una de las grandes compañías, de hecho la que más pesa en los índices estadounidenses, como es Nvidia, en un entorno donde el Nasdaq se ve que no ha conseguido progresar prácticamente nada desde hace ya más de 6 meses, así que mucha atención, no os lo perdáis, atentos por si se rompen por arriba o por abajo alguno de los niveles de consolidación lateral, porque esa va a ser la clave que nos indica que comienza un nuevo movimiento tendencial que ya veremos si es por arriba o por abajo, pero que dada la incertidumbre creciente cada vez preocupa más que pueda ser rompiendo soportes y desplazando los activos de riesgo hacia cotas más bajas. Como siempre, agradeceros a todos vuestra atención. Suerte con las inversiones y nos vemos ya en el próximo radar. Un saludo y hasta la vista. Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel.